Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Vamos a empezar. Entonces, habíamos estado revisando las medidas de dispersión. Terminamos también ya las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de dispersión, revisamos la desviación estándar, la varianza, los rangos y quedó pendiente el coeficiente de variación. Entonces, todas estas medidas de dispersión lo que nos ayudaban es cuantificar qué tan alejadas están nuestras mediciones con respecto al promedio. Entonces, habíamos hecho nosotros un pequeño acercamiento aquí, considerando que el promedio se encuentra en algún punto de una recta numérica y queríamos medir las distancias desde ese promedio hacia los diferentes puntos y encontrar un punto medio, un promedio de ese valor. Entonces, teníamos aquí la fórmula para calcular la desviación estándar, al igual que los otros parámetros que hemos calculado. Podemos calcularle para datos individuales, para una tabla de frecuencias simple, o si tenemos nosotros también agrupado por una tabla de frecuencias por intervalos. Entonces, hicimos algunos ejemplos. Ya acá en este grafiquito, veíamos cuál era una aproximación física de lo que estamos viendo. Entonces, tenemos el promedio. Y de acuerdo al valor de la desviación estándar que nosotros tengamos, entonces nuestros valores van a estar agrupados alrededor de ellos. Entonces aquí veíamos que, por ejemplo, tenemos el promedio, tenemos el valor de la desviación estándar, tanto a la izquierda como hacia la derecha. Eso quiere decir que nuestros valores estarán aproximadamente dentro de este rango. ¿Sí? Entre 18.92 y 21.62. Que eso también era identificable si nosotros veíamos la tabla de frecuencias. Pero al ver nuestra tabla de frecuencias, nosotros podríamos verle, ¿no? Que estos valores de 19, 20, 21 son los valores que tienen mayor frecuencia absoluta. Pero ¿cómo cuantificar esa dispersión? A través de la desviación estándar, ¿no? Entonces, nosotros ya veíamos que eso era algo que tenía que darnos. Pero, ¿cuánta es esa dispersión? Le cuantificamos con esta medida, con la desviación estándar. Y bueno, otra característica de la desviación estándar era que es una medida absoluta y depende de la escala. Es decir, que si yo tengo la misma desviación estándar para dos conjuntos de datos, no quiere decir que tienen la misma dispersión. Entonces aquí habíamos puesto, por ejemplo, una dispersión estándar de 1000. Aquí tenemos un rango de 0 a 10.000. Entonces, ese rango entre 4000 y 6000 que nos quedaría, sí es considerable con respecto a los datos que tenemos y a la escala. Pero si nuestra escala era muy grande, como acá tenemos entre 0 y 1 millón, entonces esa variación de 1000 no era tan considerable. Entonces, en este caso, en el ejemplo de la derecha, los datos están muy agrupados, en el dato de la izquierda están un poco dispersos. Y bueno, la varianza, decíamos que es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Sí? Tiene la misma interpretación, únicamente que nos evita hacer este cálculo de la raíz, que cuando ya se hacen las operaciones con algún software matemático, eso puede causar alguna dificultad extra. ¿Sí? Además, que tener una magnitud elevada al cuadrado también nos da a nosotros una mejor escala. Luego teníamos el rango y el rango intercuartil. El rango, ya habíamos calculado también previamente, es el valor máximo menos el valor mínimo, y el rango intercuartil era el valor entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Por qué tomábamos en cuenta este valor? Porque dentro de el cuartil 1 y el cuartil 3 están acumulados el 50% de los datos. Y además es donde yo tengo mayor concentración de información. Entonces, por eso tomamos en cuenta este rango intercuartil. Entonces, veíamos también que el rango se considera una medida de dispersión
Pusimos un ejemplo. Igualmente, no va a depender de la escala. Entonces, si yo tengo 100 mediciones y tengo una escala de 10, de 100 a 1000, mis datos van a estar bastante agrupados, van a estar muy juntos. Pero en cambio, si tengo los mismos 100 datos, pero en una escala de 100 a 10.000, los datos van a estar dispersos. Entonces, por eso consideramos el rango como una medida de dispersión. Lo mismo sucede con el rango intercuartil. Entonces, si yo tengo el rango intercuartil muy pequeño, mis datos estarán muy concentrados, y si le tengo el rango intercuartil muy grande, estarán más dispersos. Entonces, eso lo escribimos por acá. Tenemos que a mayor rango va a haber mayor dispersión, a menor rango, menor dispersión. Y hemos terminado con la noticia de la prueba que tenemos el 14 de junio en el horario de clase. Recuerden que para el día de la prueba también tenemos que entregar el deber. Entonces esperamos que ese deber ya esté por lo menos comenzado. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya habíamos visto las medidas de tendencia central, vimos las medidas de dispersión y nos queda dentro de las medidas de dispersión el coeficiente de variación. Vamos a revisar. Entonces, voy a empezar en una nueva página. Entonces, este sería el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es el único de las medidas de dispersión que hemos revisado que no depende de una escala. ¿Sí? Es una medida relativa. ¿Cómo se calcula? El coeficiente de variación, que se le representa por CB, es igual a la dispersión estándar sobre el promedio. Recordemos también que las medidas como el promedio y la desviación estándar se manejan en las mismas unidades que los valores de la variable. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviese la desviación estándar en dólares y el promedio en dólares, se va a simplificar las unidades. Es decir, que este coeficiente de variación es adimensional. Entonces, el coeficiente de variación es adimensional. Entonces, no tiene unidades. Y, por lo tanto, no va a depender de las escalas. Al no depender de las escalas, es una medida bastante útil, porque nos permite, sí, comparar las dispersiones de diferentes muestras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese las mediciones, digamos, de la cantidad de estudiantes aprobados en nivelación en la Universidad Central y la cantidad de estudiantes aprobados en la Poli. Entonces, ¿cómo podríamos compararles? A través del coeficiente de variación. Entonces tenemos las mismas muestras, la misma variable, ¿sí? Pero de diferentes situaciones. Entonces yo podría hacer una comparación y mediante ese coeficiente de variación puedo sacar conclusiones. Como por ejemplo puedo decir en cuál de las dos universidades se tiene el mayor índice de aprobación. O si es que estoy analizando más variables, podría saberlo inclusive por materias. ¿Sí? Entonces eso me permite analizar el coeficiente de variación. Entonces puedo comparar dos muestras que analizan la misma variable. Entonces escribamos. Entonces permite comparar
las dispersiones de dos muestras con distribuciones similares. Con distribuciones similares. Es decir, una misma variable para dos muestras. Bien. Bueno, entonces, como ustedes ven, y también hicimos los cálculos previamente, la desviación estándar, si bien es cierto, tiene las mismas unidades que la variable, va a ser un valor más pequeño que el promedio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el grafiquito, aquí tenía yo el promedio y tenía la desviación estándar? Iba a ser un valor hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Esa era la desviación estándar. Entonces, este valor de S va a ser más pequeñito que el promedio. Entonces, por lo tanto, yo voy a obtener, producto de esta división, un valor menor a 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este coeficiente de variación se lo expresa en manera porcentual. Entonces, se presenta generalmente en forma porcentual. ¿Y cuándo podemos considerar que ese coeficiente de variación nos conviene o no? Entonces, si el coeficiente de variación es mayor a 0.2, es decir, al 20%, vamos a considerar nosotros que nuestra muestra es heterogénea. Es decir, que los datos están muy dispersos. Que tengo mucha variedad, quiere decir heterogéneo. En cambio, si el coeficiente de variación es menor al 20%, vamos a considerar nosotros que es una muestra homogénea. Es decir, que todos los valores se parecen entre sí. ¿Quién determina este 20%? Sí, van ustedes a encontrarse en algunos textos con un valor diferente. ¿Sí? Este valor va a depender mucho del análisis de nuestros datos, de qué tipo tengamos, pero generalmente, ya en la práctica, este 0.2 es lo que funciona. ¿Sí? Entonces, para nuestros cálculos, nosotros vamos a considerar el 20% cuando calculemos el coeficiente de variación. Y en torno a ese valor haremos los análisis. ¿Sí? Así que, si es que ven en algún texto un valor diferente, no se preocupe. Este valor depende mucho de desde qué punto de vista estamos haciendo el análisis. ¿Ya? Entonces, si es que tengo un coeficiente de variación mayor al 20%, eso me quiere decir además que mi promedio no es significativo. Es decir, no es una medida de tendencia central que pueda resumir mis datos. Y si es menor al 20%, es significativo. Entonces, hagamos un ejemplito. Tomemos el mismo ejemplo del ingreso de las 50 familias. Profe,
tengo una pregunta, disculpa. Usted dijo que cuando era heterogénea es más dispersa, ¿verdad? Sí, heterogéneo quiere decir que es muy, muy disperso o que algo no se parece entre sí. Gracias. Sí. Entonces, aquí calculamos el coeficiente de variación. Tenemos la desviación estándar sobre el promedio. Habíamos hecho nosotros ya los cálculos previamente y esa desviación estándar era de 445,97 dólares. Por ser el primer ejemplo, le voy a escribir la unidad, porque sabemos que eso se va a simplificar. Entonces, en el denominador, el promedio era 566,38 dólares. Entonces, esto se va a simplificar. Las unidades y me queda un valor adimensional. En este caso me queda un valor de 0.7874, que es el 78,74%. Entonces, en ese ejemplo, lo que me está diciendo este valor del 78,74% es que yo tengo mis valores muy dispersos. Entonces, aquí hay una alta variabilidad. Es decir, que los valores no son iguales entre ellos. Entonces, tengo una inequidad de valores. ¿Sí? Entonces, con estas medidas de dispersión, ya hemos podido cuantificar qué tan alejados están mi conjunto de datos con respecto a la media. ¿Qué es lo que nos falta determinar? Bueno, ya nosotros tenemos nuestra función de distribución, supongamos que es de este tipo, con las medidas de posición. Hemos determinado nosotros dónde están concentrados la mayoría de datos. Con las medidas de dispersión podemos saber qué tan alejados están los datos de ese centro, ¿no? Podemos saber si estas colas son grandes o pequeñas. Ahora lo que nos interesaría saber es esta curva, hacia dónde está orientada. Si está orientada hacia la izquierda, hacia la derecha, puede estar así de esta forma, puede estar orientado hacia la derecha, puede estar totalmente centrado. Y también nos interesaría saber si es que esta curva tiene una pronunciación pequeña, mediana, o tiene una pronunciación grande. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos cuantificar? Mediante las medidas de forma. ¿Sí? ¿Qué son las que nos quedan por revisar? Entonces, vamos a ver las medidas de forma. Medidas de forma. Entonces, dentro de estas medidas de forma, yo tengo dos. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de apuntamiento. Entonces, con el coeficiente de asimetría, yo puedo saber si es que está orientado hacia la izquierda, hacia la derecha o centrado. Y con el coeficiente de apuntamiento, puedo saber qué tan pronunciada es la curva. Entonces, vamos a revisar cómo calcular estos coeficientes. Entonces, 3.1. Coeficiente de asimetría.
coeficiente de asimetría mide el grado de asimetría de la distribución de datos con respecto a la media. Mide el grado de asimetría de la distribución de datos respecto a la media. Respecto a la media. Tampoco tiene una unidad, es adimensional. ¿Y qué expresa su valor? Entonces, si este coeficiente de asimetría que le vamos a llamar AS es mayor a 0, tengo yo que mi función es asimétrica a la derecha. Entonces, asimétrica a la derecha. Es decir, que mi cola derecha va a ser más larga que la izquierda. Si es que mi coeficiente de asimetría es igual a 0, entonces yo tengo que mi función es simétrica. Y si es menor a 0, yo tengo que es asimétrica hacia la izquierda. Entonces, si hacemos un pequeño bosquejo, esto sería simétrica a la derecha, así sería simétrica, y asimétrica a la izquierda, más o menos así. Entonces, ¿cómo le calculamos? También tenemos una fórmula respectiva. Si tenemos los datos agrupados, si tenemos los datos de una tabla de distribución de frecuencia simple o si tenemos los datos individuales. Entonces, si tenemos datos individuales, el coeficiente de asimetría se calcula con esta fórmula, 1 sobre n. Tengo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i menos los valores, el valor promedio al cubo sobre la desviación estándar al cubo. Esto si los datos son individuales. Si yo tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencia simple, la fórmula varía ligeramente. Entonces, yo tengo 1 sobre n sumatoria desde i igual a 1 hasta m de los x sub i menos el promedio al cubo por las frecuencias. Sobre la desviación estándar al cubo. Esto si yo tengo una tabla de frecuencias simple.
Y si tengo mis datos agrupados mediante intervalos, la fórmula va desde i igual a 1 hasta acá, de las marcas de clase menos el promedio al cubo por los respectivos valores de las frecuencias sobre S al cubo. Esto si es que yo tengo una tabla de frecuencias por intervalos. ¿Sí? Bueno, entonces, a manera de práctica, vamos a calcular el ingreso de las 50 familias. Vamos a calcular el coeficiente de asimetría para el ejemplo del ingreso de 50 familias. Entonces, como ejemplo, vamos a hacerlo con el ejemplo del ingreso de 50 familias. Entonces, hagan por favor el cálculo y me dicen cuánto les quedó. Si alguien le tiene, nos avisa en el chat. Entonces, el cálculo que deberíamos hacer es 1 sobre n, que sería 1 sobre 50. Tengo acá la desviación estándar al cubo, entonces podría ponerle así. Sería 445,97 al cubo. Y esto multiplicado por cada uno de los términos, ¿no? Entonces debería usar la tercera fórmula. Entonces tengo las marcas de clase. La marca de clase del primer intervalo es 249,5 menos la media, que era 566,38. Esto al cubo, por la respectiva frecuencia 27. Más
La segunda marca de clase, 715.5 menos la media, que es 566,38 al cubo, etcétera. ¿Sí? Y así hasta el último valor, que era 2113.5 menos 566,38 al cubo. Vayan practicando los cálculos. Avísenos cuánto les quedó. ¿Cuánto les quedó el valor? ¿Ya? No tenemos todavía algún valor. Me dicen hasta cuándo es, hasta qué tema es la prueba. Hasta este tema. Por eso practiquen haciendo los cálculos. Tengo un valor que alguien me dice por ahí. Entonces el valor que han encontrado es de 1.61. Tengo un valor de 1.61. No tiene unidades, ¿no? Ramiro también nos confirma que es 1.61. Y de acuerdo a la tablita que teníamos arriba, nos dice que esta distribución es asimétrica a la derecha, porque es mayor a 0. Entonces, por lo tanto, esta es una distribución asimétrica a la derecha. Bien. Para que tengan una guía de dónde estarían ubicadas las medidas de tendencia central en cada una de estas curvas, miren, aquí tenemos. Por ejemplo, si es que mi distribución es asimétrica a la izquierda, yo voy a tener por el centro más o menos la mediana. Como yo tengo varios valores atípicos en la cola izquierda, entonces mi promedio se va a mover hacia allá. Y mi moda va a estar a la derecha de la mediana. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan un gráfico, revisen que los valores les quede de esta manera. Esto se da si es que tengo una distribución asimétrica
a la izquierda. Si mi gráfico es simétrico, entonces lo ideal es que justo en este punto medio, ahí estén todas las medidas de tendencia central. Que aquí esté el promedio, que aquí esté la media y también la moda. Perdón, la mediana y la moda. Sí, esta sería si es que yo tengo una función de distribución simétrica. Y si tengo asimétrica a la derecha, yo tendré de esta manera. Entonces tengo en el centro la mediana. Como tengo mis datos atípicos en la cola derecha, entonces se moverá un poco el promedio hacia la derecha. Y la moda va a estar antes de la mediana. Entonces, ese orden van a conservar. ¿Cuál está más cerca de la parte más alta del gráfico? Eso ya lo deberíamos calcular. Pero el orden es lo que tratamos de expresar aquí. Entonces, esto sería si es que yo tengo la distribución asimétrica a la derecha. Asimétrica a la derecha. Sí, entonces, ahora, ¿qué tan elevada está esa curvita? Eso lo vemos mediante el coeficiente de apuntamiento. Entonces, vamos a ver el último coeficiente, que es este coeficiente de apuntamiento. Este coeficiente de apuntamiento también se le llama kurtosis. Y se le denomina con la AP. Este coeficiente de apuntamiento mide el grado de concentración de los valores en torno a la media. Mide el grado de concentración de los valores en torno a la media. Entonces, si este coeficiente es mayor a 0, yo tengo que la forma de mi distribución es leptocúrtica. Leptocúrtica. Quiere decir que mis datos están muy, muy concentrados. Así. Si yo tengo este coeficiente de apuntamiento igual a 0, yo tengo que se denomina mesocúrtica.
Y va a tener una forma más o menos así. Exageremos un poco. ¿Ya? Y si es que este coeficiente es menor a 0, yo tengo una forma platicúrtica. Es decir, va a ser un poco más aplanada. Entonces, ¿cómo se calcula? Para calcular este coeficiente de apuntamiento, yo tengo la siguiente fórmula. Es igual al coeficiente de kurtosis menos 3. AC es el coeficiente de kurtosis. ¿Y por qué se le hace en torno al número 3? Porque nosotros tenemos una distribución que es totalmente simétrica y que tiene una distribución apropiada que se conoce como la distribución normal. Entonces, esa distribución normal es simétrica. Es una distribución simétrica. Es mesocúrtica. ¿Sí? Es decir, es una distribución ideal. Y esa distribución tiene un coeficiente de kurtosis de 3. ¿Sí? La distribución normal tiene un coeficiente de kurtosis de 3. Por eso, miren, cuando yo calcule este valor del coeficiente de kurtosis, si es que es 3 menos 3, me va a dar este término 0 y va a ser una distribución mesocúrtica. ¿Sí? Entonces, por eso es ese 3. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de kurtosis? Igualmente, tenemos una formulita, si tenemos los datos individuales, si tenemos los datos en una tabla de frecuencia simple, o los datos en una tabla de frecuencias por intervalos. Entonces, tengo aquí el coeficiente de kurtosis, va a ser igual a 1 sobre n. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los de x sub i menos el promedio, pero a la cuarta, sobre la desviación estándar a la cuarta. Estos sí, los datos son individuales. Si los datos vienen en una tabla de frecuencia simple, varía un poco. Entonces tengo aquí 1 sobre n, sumatoria desde i igual a 1 hasta m de los de x sub i menos el promedio a la cuarta y por la respectiva frecuencia. Y sobre la desviación estándar a la cuarta. Esto sí tengo una tabla de frecuencias simple. Y si le tengo una tabla de frecuencias por intervalos, la fórmula varía un poquito. I igual a 1 hasta acá. De los de x sub i, perdón, aquí serían los puntos medios de cada intervalo por el promedio a la cuarta y por la respectiva frecuencia absoluta. Y por ese a la cuarta.
Esto sería si yo tengo una tabla de frecuencias por intervalos. ¿De acuerdo? Bien, entonces calculemos. Hagan el cálculo, por favor, para el mismo ejercicio. Para el ejercicio del ingreso de 50 familias. Entonces hagamos el cálculo, por favor. Acá igualmente, ¿no? Tenemos el mismo promedio. Vamos a tener que el promedio era igual a 566,38 dólares. Y la desviación estándar era de 445,97 dólares. Bien. Entonces calculemos. Si ya tienen un valor, nos avisa. Entonces, tengo que calcular el coeficiente de kurtosis. 1 sobre 50 por 1 sobre 445,97 a la cuarta. Y aquí el primer punto medio es 249,5 menos el promedio a la cuarta por la frecuencia 27. Acá tendría 715,5 menos 566,38 a la cuarta por 17 más, etcétera, hasta el último valor que es 2113,5 menos 566,38 por 1 y ahí le tenemos. Me avisan si alguien calculó el coeficiente de kurtosis.
Bien. Jacqueline nos dice 5.25. Ya. Alguien también nos confirma 5.25 más o menos. Ramiro. Muy bien. Entonces 5.25. Pero ese solo es el coeficiente de kurtosis. 5.25. A este coeficiente debemos restarle 3. Entonces, el coeficiente de apuntamiento va a ser 5.25 menos 3. Y nos da 2.25. Que esto es mayor a 0. Por lo tanto, va a tener una forma leptocúrtica. Es decir, los datos van a estar bastante concentrados alrededor de los valores medios, ¿sí? De los valores de tendencia central. Y hasta aquí vamos a revisar la estadística descriptiva. Entonces, hasta este punto vamos a tener la evaluación. ¿Sí? Justo hasta aquí. Porque ya nos toca iniciar el nuevo tema, que es la probabilidad. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que tenemos 3 grandes temas para revisar en el curso. El uno era la estadística descriptiva, que acabamos de terminar. El otro era la probabilidad y el siguiente era la estadística inferencial. Entonces, en base a esta estadística descriptiva que acabamos de terminar, vamos a hacer también el proyecto del semestre, del bimestre, perdón. ¿Sí? Recuerden que tenemos una calificación por proyecto. Entonces tenemos el proyecto del primer bimestre, vale 1.5 puntos. Entonces es una nota bastante importante. Entonces, les voy a indicar en qué va a consistir el proyecto y también cualquier detalle, cualquier duda que tengan, por favor me avisen. Vamos a armar aquí inclusive los grupos. Pueden irse organizando. Los grupos deben ser de máximo 3 personas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacerlo por afinidad. Máximo 3 personas. Si alguien quiere hacer solo entre 2 personas, lo puede hacer. O si alguien quiere hacerlo solo, también. Pero más de 3 ya no. Si es que ya estamos 4, nos tocaría dividirnos 2 a 2. Bien, entonces ingresen a su aula virtual, por favor. Aquí tenemos toda la información. Ingresen al aula virtual y hay una pestaña de color tomate que se llama Proyecto Primer Bimestre. Entonces, ya les explico en qué consiste el proyecto y todo lo demás. Primero, vamos a crear los grupos. ¿Sí? Entonces, creemos los grupos. Si quieren, pueden usar el chat del Zoom para contactarse. Pueden usar el chat que tenemos de WhatsApp. O si es que entre ustedes ya se conocen, también. Y vamos a ingresar aquí, en esta primera parte donde dice registre su grupo. Si le ven aquí donde dice registre su grupo, vamos a ingresar en ese link y nos va a llevar a un archivo de Excel. Entonces, ahí escribamos el nombre de los integrantes. En la columna B ponemos los apellidos. Y en la columna C, los nombres. Si de pronto no nos acordamos los 2 apellidos o los 2 nombres de mi compañero, le ponemos un nombre y un apellido. Pero de preferencia, los 2 apellidos y los 2 nombres. Y vayan llenándolo en cualquiera de los grupos. El orden de estos grupos no tiene nada que ver. No vamos a presentar, no vamos a hacer algún tipo de revisión en orden de grupos. No, simplemente es para tenerlos organizados. ¿Ya? Entonces, pueden irle llenando, pónganse de acuerdo y vamos a dar unos 10 minutitos para que se organice. Entonces, por favor, vayan llenando
exportando este archivo.
Bueno, vamos a completar los grupos. Veamos cómo estamos. En el grupo 3, Játiva García, faltan los nombres. ¿No nos acordamos los nombres del Ahorita compañero? yo le completo, Inge, perdón. Ya. Játiva García, veo por acá, este grupo está bien. Marc Estello, también nos faltan los dos nombres. Santa María Martínez, también nos faltan los nombres. Ya, a ver. Hay un grupo, el grupo 4, Conterón Ángelo. Ah, no, ya se llenó. Veamos. Pueden escribir al chat de Zoom quienes no tengan grupo para irles uniendo. Todos tenemos ya grupo. Luis Rivera nos dice. Ya, entonces Luis, aquí tengo a Roy Tufiño, que está solo. Roy, tal vez quieres hacer grupo con el compañero Luis Rivera. Sí. Sí, profe, no Ya. hay problema. Ya, entonces Luis Rivera, ayúdame por favor con tus dos apellidos y tus dos nombres. Ya te pongo. Luis Rivera. Ya, Luis Rivera. Aguinzaca. Luis José. Ya. ¿Alguien más que no tenga grupo? Ya estamos todos. Bueno, vayan completando la información. Si de pronto algún compañero no tiene grupo, compañero Roy Tufiño y Luis Rivera, aquí hay un espacio. Bueno, entonces vamos con la explicación del proyecto. Sí, este archivo va a estar abierto permanentemente, así que no se preocupen, no se va a cerrar hoy. Este archivo va a estar abierto para que puedan ustedes actualizar los dos apellidos, los dos nombres, por si no se acuerdan. Bien. O si es que algún compañero faltó, también le pueden informar que se inscriba aquí. A ver. Entonces, vámonos con el proyecto. Alguien nos escribe al chat que si le podemos agregar algún grupo. Hay un grupo. James dice. ¿Puedes escribirnos o darnos tus dos nombres y dos apellidos? Puedes escribirnos en el chat de Zoom para agregarte al grupo 13. Bien, en el grupo 13 falta una persona, por si alguien quiere unirse. Puede ingresar en el link y se apunta. Bueno, entonces vamos con la explicación. Entonces ustedes aquí tienen un archivo en PDF que se llama Proyecto Primer Bimestre Probabilidad y Estadística. Entonces vamos a abrirle. Entonces, toda la información relevante está en este documento. Si es que hay algo que tal vez no esté bien explicado, me avisan para poderles ayudar. ¿Cuándo vamos a entregar el proyecto? El viernes 30 de junio a las 23:59. Todo el viernes va a estar abierto, van a estar abiertos los buzones para que ustedes realicen su entrega. ¿A través de qué plataforma? Únicamente a través del aula virtual. No lo recibo ni por correo ni por cualquier otro medio. ¿Sí? Únicamente a través de los buzones que están habilitados
en el aula virtual, que están aquí mismo en esta pestaña. Son 3 buzones. Ya explicamos qué hay que poner en cada uno. Si es que alguien no lo entregó, la entrega atrasada únicamente es hasta el día siguiente. Me lo tienen que enviar por correo electrónico hasta las 12 horas. Y la sanción es del 50%, bajo ninguna justificación. Los buzones van a estar abiertos para que cualquier persona del grupo pueda subir la evidencia. ¿De acuerdo? Así que si dicen el compañero se enfermó, el compañero que tenía unir no lo hizo, es responsabilidad de todo el grupo. ¿Sí? Entonces, si es que no lograron entregar en la fecha correspondiente, lo pueden hacer hasta el siguiente día, hasta las 12 horas, con sanción del 50%. Si es que no entregan, si es que me entregan pasado el 1 de junio, ya no se califica. ¿De acuerdo? Entonces, eso en un inicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tratamiento de datos mediante la estadística descriptiva, utilizando todas las herramientas que hemos visto en clases. Entonces, para obtener nuestra información, nuestros datos, vamos a hacer un pequeño experimento. Ustedes supongo que ya pasaron mecánica newtoniana, ¿cierto? Entonces, ahí recuerdan ustedes que había una práctica donde nosotros dejábamos caer un objeto y tomábamos el tiempo. Entonces, vamos a hacer una práctica similar a esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos 3 objetos esféricos de distinto tamaño y material. Esto es importante, distinto tamaño y material. Entonces, ahí les he puesto como, por ejemplo, puede ser una pelota de tenis, un balón de fútbol y una canica de vidrio. Que sean diferentes. Por ejemplo, no puede ser una pelota de vóley, una de fútbol y una de básquet, porque son objetos similares. Entonces, tienen que ser distintos entre ellos y, como dice ahí, de preferencia de distinto material. Entonces, puede ser alguna pelota de goma, una pelota de plástico. La idea es que sean distintos. También necesitamos un cronómetro con 3 cifras decimales. ¿Sí? Si no disponen el cronómetro con 3 cifras decimales, instalen la aplicación Firefox. Esta hay para Android y para iOS. Entonces pueden descargarle esa aplicación para que puedan tomar el tiempo. Porque el cronómetro que nosotros tenemos en nuestros celulares generalmente solo tiene 2 cifras. Entonces, si no lo disponemos, instalemos la aplicación. ¿Sí? Miren que esto es parte de los requisitos. Entonces, si tengo mi cronómetro con 2 cifras decimales y hago con ese, la nota va a reducirse. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos con lo que nos piden. Y también necesitamos un flexómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procedimiento. Vamos a fijar una altura mayor a 3 metros. Si es que podría ser 5, mucho mejor. Para que ustedes también tengan el tiempo necesario para poder activar el cronómetro. Entonces, una altura mayor a 3 metros. Entonces, si le sueltan, por ejemplo, desde una terraza, o si es que tal vez viven en un edificio, podría ser desde las gradas, desde las escaleras. Desde ahí hacen los lanzamientos. Y son lanzamientos en caída libre. Es decir, solamente tengo que soltar el objeto. No le tengo que dar ningún impulso inicial. ¿De acuerdo? Tengan cuidado cuando hagan esto. No queremos que arriesguen la vida por la asignatura. Entonces háganlo con las debidas precauciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 30 lanzamientos con cada una de estas esferas. Entonces, dejo caer la pelota de fútbol 30 veces, tomo los tiempos, la canica 30 veces y la pelota de tenis 30 veces. Esta parte de la experimentación podrían hacerlo ustedes en grupo o de acuerdo a cómo se organicen, podría hacerlo solamente uno de ustedes. ¿Sí? O podrían cada uno en sus casas hacerlo para un objeto. ¿Qué es lo importante? Que la altura sea la misma en los 3 casos. Entonces, si lo van a hacer por separado, pónganse de acuerdo a la altura a la que van a trabajar.
Eso es importante para que las mediciones y el tratamiento de datos posterior coincidan. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay que anotar la altura desde donde lanzamos, hay que anotar también los tiempos y también el material de las esferas que estamos utilizando. Ya, aquí también algo importante, nos dice descarte las medidas atípicas. Entonces, si al hacer mis 30 experimentaciones me demoré en activar el cronómetro, le descarto esa medida. O tal vez me demoré un poco en soltar alguna de las esferas, le repito. ¿Sí? Entonces, esas mediciones, en lo posible, deben ser lo más parecidas posible. Siempre va a haber diferentes factores que van a alterarnos las mediciones, pero casi todas deben estar por el mismo valor. Bien, entonces, una vez que yo ya he obtenido estos datos, voy a hacer un tratamiento mediante datos individuales y mediante datos agrupados. Entonces, como dice aquí, por cada una de las esferas, yo voy a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Este cálculo lo voy a hacer mediante datos individuales. Y vamos a concluir cuál sería la mejor medida de tendencia central, como hemos hecho en clases, ¿no? Y vamos a justificar la respuesta. Entonces, de aquí de este análisis, podemos concluir que la mediana, la moda o el promedio es la mejor medida de tendencia central, porque de acuerdo a cómo me hayan salido mis datos, va a representar mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos, estos cálculos para el informe? No es necesario que hagan todos los cálculos, ¿no? Sino que únicamente pongan una prueba. Entonces, por ejemplo, podría estar, ¿no? La fórmula, podría estar cómo hicieron el primer cálculo, y para el resto simplemente ya hacen una tablita. Entonces, por ejemplo, aquí, no, la media aritmética. Entonces ponemos la fórmula de la media aritmética, hacemos el cálculo para una de las esferas y a continuación hacemos una pequeña tablita con las medidas de las otras dos esferas. Entonces, que se sepa qué es lo que hicieron y que también los datos estén tabulados. Lo mismo para la desviación estándar. Entonces, calculo la desviación estándar, hago un ejemplo y en una tablita pongo para las tres esferas. Igualmente, ¿no? Aquí nos dice, realice una conclusión del resultado obtenido. Entonces, estas conclusiones son las partes más importantes. No es necesario que hagamos una conclusión de un párrafo. Estas conclusiones pueden ser de 2, 3 líneas. Y en sus propias palabras. Entonces, estas dos actividades con datos individuales. Luego, con los datos agrupados. Igualmente, por cada esfera. Vamos a calcular la media, la desviación estándar, la varianza también. Pero de los datos agrupados en 5 clases. Entonces aquí ya nos dice que el número de clases va a ser 5. Entonces todos vamos a tener 5 clases. Debe calcular entonces la respectiva amplitud. Igualmente, ejemplo de la fórmula, ejemplo de cálculo y una tablita donde me resuma todo esto. Luego, los datos agrupados. Vamos a hacer el respectivo histograma y el polígono de frecuencias. Pueden hacerlo en el mismo gráfico o pueden hacerlo en gráficos separados. La parte importante aquí es que lo van a hacer en cualquier software. Puede ser Excel, R, MATLAB o el que ustedes prefieran. Entonces, estos grafiquitos los vamos a hacer en software, en cualquier programa. Con estos mismos datos vamos a realizar el diagrama de caja. Vamos a calcular los coeficientes de asimetría y apuntamiento que vimos hace un momento. Y con esta información vamos a bosquejar la distribución de datos. Es decir, yo aquí tendré una distribución asimétrica hacia la izquierda, hacia la derecha, puede quedarme también simétrica. Aquí también me va a quedar leptocúrtica, mesocúrtica. Entonces, todo eso es lo que voy a analizar en este literal. Y también nos dice, ¿no? Haga una conclusión sobre el resultado obtenido. Vamos a calcular el rango intercuartil
y vamos a calcular el coeficiente de variación. Entonces, en eso consiste este tratamiento de datos, desde el literal A hasta el literal G. Luego tenemos unas preguntas. Entonces, del tratamiento estadístico de datos, solamente para la primera esfera, ustedes van a comparar los resultados de los diferentes literales y van a hacer 5 conclusiones. ¿Sí? Entonces, solamente 5 conclusiones. Y toman ustedes la comparación entre cualquier literal. ¿No? Por ejemplo, podemos nosotros hacer una comparación entre los valores de media aritmética hecho por datos individuales y la media aritmética hecha por datos agrupados. Entonces, hacemos la respectiva comparación y hacemos una conclusión. Entonces, en la conclusión debería estar por qué los valores varían un poco o por qué los valores son iguales, ¿sí? Dependiendo cómo nos queden los resultados. Entonces, por ejemplo, otra comparación que se podría hacer, por ejemplo, podría ser una comparación entre el polígono de frecuencias y la distribución de datos que voy a hacer al final, con los coeficientes de asimetría y apuntamiento. Entonces, podría con ellos también hacer una comparación, ¿no? Porque algo tienen que ver, ¿recuerdan? Igualmente, también podría ser otra comparación, podría ser el polígono de frecuencias con el diagrama de caja y bigotes. Entonces, entre cualquiera de las mediciones y de todos este tratamiento de datos que hemos hecho, yo voy a hacer 5 conclusiones, ¿sí? Y voy a comparar lo que yo quiera. Esto es abierto. Entonces, ustedes hacen la comparación entre cualquiera de estos valores calculados. Luego, el 5.2 nos dice, realice una comparación mediante el coeficiente de variación obtenido para cada esfera. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el coeficiente de variación para cada una de las esferas, ¿no? Y esos valores van a tener cierta similitud o van a ser un poco diferentes. Entonces, esa conclusión es a la que yo debo llegar, ¿no? ¿Qué es lo que me dice los resultados que obtuve? Y bueno, luego, calcule la aceleración de la gravedad utilizando la media aritmética del tiempo, ¿sí? Y para cada esfera por separado. Entonces, como sabemos, es un movimiento de caída libre, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento de caída libre, pongámosle... Pues nosotros tenemos en nuestro movimiento de caída libre que la altura, ¿no?, es igual a la gravedad, tiempo al cuadrado, entre 2. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces de aquí despejaré yo la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual a 2h sobre tiempo al cuadrado. Entonces voy a calcular yo la gravedad para cada una de las esferas utilizando como tiempo el tiempo promedio. ¿Qué deberían ser esos valores de la gravedad? Deberían ser similares, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí dice calcule la aceleración de la gravedad utilizando la media aritmética del tiempo. ¿Sí? Y en el 5.4 nos dice que calculemos la media aritmética de los valores obtenidos anteriormente. Entonces este valor de aquí de las gravedades deberían ser aproximadamente 9.8. Bueno, si les difiere, digamos, me queda 9.5, me queda 10.5. O sea, no, está bien. O sea, no es tan crítico. Sí, pero si ya veo que la gravedad me queda 7, me queda 8, ya algo no estoy haciendo bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Tengo que entregar 3 archivos. El primero, vamos a entregar un PDF donde consten el tratamiento de los datos, los gráficos y el desarrollo de las preguntas. Esto va a valer 1 punto. ¿Sí? Entonces, este es el documento más importante. Y lo vamos a entregar acá donde dice entregable 6.1, documento PDF. Ya, este es un ejercicio Turing. ¿Ya?
Es un ejercicio Turnitin. Así que, por favor, como hablamos desde el principio del semestre, no aceptamos la copia. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a hacer la entrega y el Turnitin me va a comparar entre los trabajos de ustedes y de los otros grupos. Si encontramos mucha similitud entre 2 trabajos o 3 trabajos o los que sean, todos los involucrados tienen 0, sin derecho a reclamo. ¿Sí? No importa quién haya sido la fuente. Entonces, como ven, el trabajo es bastante personalizado porque las conclusiones las debo dar yo de acuerdo a mis datos. Mis tablas de mediciones van a ser totalmente distintas para cada uno de nosotros. Probablemente los valores sí se parezcan. En algunos casos pueden ser hasta iguales. Pero el orden no va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso detecta el Turnitin. Entonces, por eso les mencionaba que las conclusiones que vayan haciendo las hagan en sus propias palabras. Igualmente, si algo se copió de internet, aquí nos va a salir. ¿De acuerdo? Lógicamente, las partes que podríamos tener todos en común, esas se descartan, ¿no? Por ejemplo, los enunciados. Eso sí se descarta. O tal vez alguna fórmula. Eso no hay problema. Así que, por favor, tratemos de hacer la actividad a conciencia. ¿Sí? Entonces, este ejercicio va a ser entregado a través de Turnitin. ¿Qué más tenemos? El 6.2 es el archivo que ustedes hayan hecho en Excel, en R, MATLAB, en cualquiera de los del software que hayan utilizado para hacer el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces, ese archivito le suben aquí donde dice entregable 6.2. Aquí le subimos el archivo. Y ese archivito vale 0.3 puntos. Entonces, miren, lo mismo que utilizamos en el informe anterior, pero acá ya tiene una nota. Entonces, es para verificar que lo hayamos hecho. Y el 6.3, aquí van a subir una fotografía, un video o algún enlace a redes sociales donde se visualice que ustedes han hecho la experimentación. Entonces, aquí puede ser fotos de ustedes lanzando las pelotitas o las fotos de los materiales. ¿Sí? Pueden subir hasta 20 archivos en este buzón. Entonces, como ustedes prefieran, ¿no? Si es que es foto, si se graban un pequeño videíto haciendo un lanzamiento. Y también les he dejado un poquito abierto esta parte de redes sociales, porque algunos de ustedes son bastante creativos. Entonces, si es que hacen de pronto un TikTok, hacen un videíto de YouTube o algo diferente, aquí adicionalmente a este 0.2, les ofrezco agregarles hasta 3 décimas. ¿Sí? Son 3 décimas al bimestre. ¿Sí? Pero si solo subo un par de fotos, tengo los 0.2. Pero si hago ese extra, aquí tienen la recompensa. ¿Sí? ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo va bien? Profe, disculpe, usted dijo que solo uno tiene que subir, ¿verdad? Sí, uno de los 3. Y con que suba una de las 3 personas es suficiente. Ya cuando llegue el tiempo de entrega, yo les voy a decir que aquí en el registro del grupo, ustedes le resalten a la persona que entregó. ¿Sí? O cuál entrega quieren que les califique. Porque a veces entregan diferentes versiones y les califico la que no era y así. Entonces, ya cuando termine la entrega, y les pediría a ustedes que aquí me pongan quién entregó o cuál versión es la que quieren que les califique. ¿Sí? Pero originalmente solo uno de ustedes debería entregar.
¿Alguna otra inquietud? Inge, una duda. Claro. Respecto al formato que dijo del documento PDF, Sí. ¿hay algún formato de guía o debemos regirnos de alguna norma para la presentación o es No, es libre? libre. Es libre. No tienen que hacerlo ni en normas APA ni en normas IEEE. Sí. No es necesario por ahora. ¿Alguna otra inquietud? Y respecto a las imágenes y videos, ¿hay un mínimo para presentar o En las fotografías del final, por lo sí, menos unas dos. Puede ser una foto lanzando alguno de los objetos y otra foto de los objetos que lances. ya gracias. Con eso con eso ya es suficiente. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces no se olviden, ¿no? Pónganse a trabajar. Mientras más pronto lo hagan, mejor. Entonces, no es una actividad tan extensa. Y como son 3 compañeros, yo esperaría que no haya ninguna dificultad. De todas maneras, siempre están abiertos, ¿no? El grupo de WhatsApp para alguna pregunta, las horas de consulta, o me mandan un correo electrónico si tienen dudas. Bueno, no hay más preguntas. Ya estamos con los grupos, entonces pueden irse organizando. Bueno, vamos a continuar con la clase entonces. Entonces, terminado ya este primer gran capítulo de la estadística descriptiva, vamos con el segundo capítulo, que es la probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la probabilidad? Vamos a cuantificar, ¿sí?, matemáticamente las posibilidades. Entonces, vamos a tener nosotros diferentes eventos y vamos a cuantificar qué tan probable es que esos eventos se den. ¿Sí? También vamos a ver si es que esos eventos dependen de otros. Eso también lo analizaremos en la probabilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a dar algunos conceptitos y con eso terminamos la clase de hoy. Bien, entonces la probabilidad. Entonces tenemos que una probabilidad es una descripción cuantitativa de la posibilidad de ocurrencia de un evento. De la posibilidad de ocurrencia de un evento. Cuando hablamos de probabilidades, están implícitos experimentos aleatorios.
espacios muestrales. Sucesos, eventos, etc. Me preguntan, ¿este tema de probabilidad no va en la prueba? No. No, solo estadística descriptiva. Solo hasta lo que vimos anteriormente. Hasta el coeficiente de apuntamiento. Hasta ahí va. Bien, entonces, ¿cómo es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es un experimento del que nosotros no sabemos cuál será su resultado. ¿Sí? A pesar de que ese experimento lo hagamos nosotros bajo las mismas condiciones. Los ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Entonces, bueno, a menos que la moneda esté, por ejemplo, alterada, que tenga alguno de sus lados más pesado que otro, o cuestiones de esas. Sí, en el caso de una moneda que no esté influenciada bajo ningún tipo de trampa, tenemos nosotros un experimento aleatorio. Porque si le lanzamos bajo ciertas condiciones, tenemos la misma posibilidad de que salga cara o que salga sello. Igualmente, cuando nosotros lanzamos un dado, tenemos la misma posibilidad de que cualquiera de sus caras quede para arriba. ¿Sí? Entonces, ese es un experimento aleatorio, ¿sí? Que a pesar de hacerse bajo las mismas condiciones, nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Sí? Ese resultado tiene la misma probabilidad de salir en cualquiera de sus valores. En cambio, si nosotros tenemos un valor que sabemos que es más o menos el que nos tiene que quedar, ese tipo de experimento se denomina experimento determinístico. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vamos a hacer como proyecto. Entonces nosotros hacemos el lanzamiento, ¿no es cierto?, de las esferas desde cierta altura. Y vamos a esperar que siempre nos quede un valor aproximadamente igual. A menos que vaya una corriente de viento, que haya algún error de medida o algún error en la forma en la que yo suelto el objeto. Sí. Pero en ese experimento, por ejemplo, si es que está en las mismas condiciones, prácticamente nosotros deberíamos tener el mismo resultado. Entonces, ese es un experimento determinístico. ¿Sí? Y en cambio, el experimento aleatorio es donde yo no sé cuál va a ser el resultado. Entonces, veamos. Definamos experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Entonces, se define como experimento o ensayo a todo procedimiento que puede ser repetido y que tiene un conjunto bien definido de posibles resultados.
un experimento determinístico es aquel que al ser realizado bajo las mismas condiciones que al ser realizado bajo las mismas condiciones produce el mismo resultado. En cambio, un experimento aleatorio es aquel que no necesariamente produce el mismo resultado. Que no necesariamente produce el mismo resultado. Si se lo realiza en las mismas condiciones. Sí, entonces, nosotros lo que determinaremos es las probabilidades de experimentos aleatorios. También tengo la definición de espacio muestral. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Se le denota con omega o con la S mayúscula. Sí. Ese es un espacio muestral. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos el dado, un dado, ¿cuál sería su espacio muestral? Va a ser el conjunto de todos los resultados posibles, ¿cierto? Entonces, como es un conjunto, abro llavecitas y las posibilidades es que sea el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un dado clásico, ¿no? También en el caso de una moneda. En el caso de una moneda, ¿cuál será mi espacio muestral? Solamente cara o sello, ¿no es cierto? Entonces podría denominarle con C a cara y S a sello. Entonces ese es el espacio muestral.
¿Sí? Entonces son todas las posibilidades que yo tengo. Luego, tengo yo un suceso o evento. Entonces, dentro de ese espacio muestral, yo necesito saber cuál es la posibilidad de que suceda, ¿no? Que se haga realidad alguno de estos sucesos o eventos. Entonces, este suceso o evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, este es un subconjunto del espacio muestral. Poniendo como ejemplo el dado, ¿no? Entonces, en el dado, yo podría, por ejemplo, en un dado, decir que me interesa el evento cuando el número sea par, ¿no? Los números pares. ¿Cómo le denomino ya un suceso a un evento? Con cualquier letra, ¿sí? Con cualquier letra. Entonces, yo a este evento le puedo llamar el evento A, ¿sí? ¿Y cuál sería el evento? Como me dice los números pares, está dado por el subconjunto que serían 2, 4 y 6. ¿Sí? Noten, ¿no? Que estoy hablando de espacio muestral, es un conjunto, el suceso o evento es un subconjunto. Para el caso de una moneda, por ejemplo, mi evento sería el número de veces que cae cara, por ejemplo. Entonces, en ese caso, mi evento, le voy a llamar B, sería cara. Y tengo también el evento elemental. Entonces, vamos a escuchar algunas veces acerca de los eventos elementales. Y el evento elemental, sí, no es nada más que cada uno de los elementos del espacio muestral. Entonces es cada elemento del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, en el caso del dado, ¿sí? En el caso del dado, yo podría tener, por ejemplo, un evento elemental que le puedo llamar C, y por ejemplo, podría llamarle cuando solamente salen unos, ¿no? Otro evento elemental podría ser un D, cuando salen el número 2. ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos del espacio muestral es un evento elemental. En el caso de la moneda tendríamos solamente dos, ¿no? Sería uno que es cara y el otro sello. Entonces, como ven, estamos empezando a hablar de conjuntos, ¿sí? Entonces, al estar hablando de conjuntos, yo puedo tener todas las operaciones posibles, ¿cierto? Por ejemplo, miren, puedo yo tener dos sucesos o eventos que se den al mismo tiempo. En ese caso, ¿qué tengo? Intersección, ¿no es cierto?, de conjuntos. Si es que yo tengo eventos que se den el uno o el otro, que tengo ahí, unión de conjuntos. Si es que tengo un evento, por ejemplo, que no sea real, ¿sí? Un evento que no se pueda dar, en ese caso, conjunto vacío. Entonces, lo que nosotros vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver el álgebra de conjuntos, pero aplicado acá a la probabilidad.
Sí, y vamos a hacer también las respectivas relaciones entre cada uno de ellos y haremos unos ejemplitos y unos ejercicios, ¿sí? Para ver cómo se relaciona esta álgebra de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora vamos a quedar ahí. Bien, chicos, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Y nos veremos en la clase del día jueves. Gracias, ingeniero. Gracias, que pasen muy bien. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias también. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, hasta luego. Cuídense.